En las remotas montañas que rodean Ciudad de México, un juego mortal de gato y ratón está a punto de desarrollarse. Cuando el cártel más despiadado de México pone sus ojos en una tranquila finca en Valle Escondido, creen que están tratando con otro empresario adinerado que busca paz de fin de semana. No podrían estar más equivocados. Omar Harfuch no es un simple terrateniente. Durante 15 años ha sido la pesadilla viviente de los cárteles, el arquitecto de las operaciones más letales contra el narcotráfico en la historia reciente de México. Su nombre oficial: Secretario de Seguridad. Su realidad inmediata: el objetivo de quienes no saben con quién se están metiendo. La escarcha matutina crujía bajo las botas de Omar Harfuch mientras recorría el perímetro de su propiedad. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos ámbar y dorado, pintando las majestuosas montañas que rodeaban su finca. Su pastor alemán, Sombra, trotaba alerta a su lado. A sus 52 años, Harfuch se movía con la fluidez natural de un hombre mucho más joven, sus ojos constantemente escaneando su entorno, viejos hábitos que lo habían mantenido vivo a través de incontables operativos. «Algo no está bien, muchacho», murmuró Harfuch, arrodillándose para examinar las huellas frescas de neumáticos en el camino de tierra. Sombra gruñó suavemente, como dándole la razón. Las marcas eran profundas, hechas por vehículos pesados, y no pertenecían a ninguno de los camiones locales que él conocía. Manuel Sánchez, su capataz y viejo amigo de confianza, se acercó en su desgastada camioneta. «Don Omar, qué bueno encontrarlo aquí. ¿Supo lo de los Jiménez?» Harfuch se enderezó sacudiendo el polvo de sus jeans. «¿Qué hay con ellos?» «Se fueron. Así nada más, en plena noche, sin avisar. Pero esta mañana vi hombres en su propiedad, camionetas negras, tipos que no son de por aquí». «Cártel», dijo Harfuch, su voz tranquila, pero su mente ya analizando escenarios, evaluando amenazas y formulando planes. Manuel asintió, aferrándose con fuerza al volante. «Eso es lo que dicen en el pueblo. Han estado subiendo desde el sur, comprando propiedades. Los que no venden, bueno, encuentran otras formas de persuadirlos». La mandíbula de Harfuch se tensó. «¿Ya se acercaron a ti?» «No, pero la finca de Rodríguez cayó la semana pasada. Lo mismo, compradores misteriosos, demasiado dinero para rechazar». «Tiene sentido», dijo Harfuch, su mente táctica ya mapeando la situación. Propiedades aisladas, cobertura legítima para tráfico de vehículos, instalaciones de almacenamiento ya existentes. Miguel, su asistente de seguridad personal, apareció discretamente en la loma cercana, haciendo un gesto casi imperceptible. Harfuch lo notó inmediatamente. «Manuel, no te preocupes por mí», dijo Harfuch dando una palmada al lateral de la camioneta. «He lidiado con cosas peores. Solo ten cuidado. Están atacando este valle sistemáticamente. No pasará mucho antes de que vengan a tocar tu puerta». Mientras Manuel se alejaba, Harfuch silbó a Sombra y se dirigió hacia la casa principal. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado. «Movimiento inusual en el sector norte. Vehículos. Sin identificación recorriendo el perímetro». Harfuch guardó el teléfono y miró hacia las montañas. Para el mundo exterior, él era solo un terrateniente adinerado disfrutando de su retiro de fin de semana. Para el cártel, un objetivo fácil más. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. El verdadero juego apenas comenzaba, y ellos no tenían idea de en qué terreno estaban a punto de entrar. El reloj digital en la pared del Centro de Inteligencia Nacional marcaba las 07:15 cuando Omar Harfuch atravesó las puertas de seguridad. 48 horas antes, había estado caminando tranquilamente por su finca. Ahora enfrentaba la otra faceta de su vida. Los guardias se cuadraron con un respeto que iba más allá del protocolo oficial. «Buenos días, señor secretario», saludó la coronel Ramírez, su jefa de operaciones, mientras le entregaba un expediente con el sello rojo de máxima prioridad. «¿Qué tenemos, coronel?», preguntó Harfuch, su voz adoptando automáticamente el tono de autoridad que lo había convertido en leyenda entre las fuerzas de seguridad mexicanas. La sala de crisis estaba iluminada por el brillo azulado de múltiples pantallas. El equipo de élite ya esperaba.
el general Soto de Inteligencia Militar, la comisionada Vega de la Policía Federal y el doctor Ernesto Campos, asesor directo de seguridad del presidente. El Cártel de la Sierra está expandiendo su territorio, explicó Ramírez, activando la pantalla principal donde aparecía un mapa con puntos rojos parpadeantes. Han adquirido 7 propiedades en el último mes, todas estratégicas. Harfuch estudió el mapa, su mente calculando patrones con la misma precisión que había demostrado 15 años atrás cuando lideró la unidad especial Halcón Negro, una operación tan clasificada que oficialmente nunca existió, pero que desmanteló 3 cárteles en 6 meses. Es un corredor de transporte, observó, señalando la diagonal que formaban las propiedades adquiridas. Están creando una ruta alternativa desde Sinaloa hasta la capital. El recuerdo de su primera operación contra el narcotráfico cruzó su mente. Tenía 30 años, comando de fuerzas especiales recién incorporado a la lucha contra el crimen organizado. La emboscada que sobrevivió en Michoacán lo cambió para siempre. 3 balas en el cuerpo, 7 compañeros caídos y la determinación inquebrantable que lo llevó desde capitán de campo hasta el despacho más importante de la seguridad nacional. «Hay algo más, señor», interrumpió Campos, su voz traicionando cierta incomodidad. Una de las propiedades en su lista de objetivos potenciales es su finca en Valle Escondido. El silencio cayó sobre la sala. Todos conocían los 2 atentados que Harfuch había sobrevivido desde que asumió como secretario de Seguridad. El último, hacía apenas 8 meses, había dejado 3 francotiradores muertos y a Harfuch con una cicatriz más en su colección. «¿Saben qué es mía?», preguntó Harfuch, su rostro impasible. «Negativo. La propiedad está registrada bajo empresas intermediarias. Para ellos es simplemente una finca más en su plan de expansión». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro del secretario. «Interesante. Deberíamos alertar al destacamento regional», sugirió Vega. «Montar un operativo preventivo». «No», interrumpió Harfuch, su decisión ya tomada. «Si alertamos a las fuerzas locales, los espantaremos. Perderemos la oportunidad». «¿Oportunidad?», preguntó Campos, confundido. Los ojos de Harfuch brillaron con la intensidad que sus subordinados conocían demasiado bien. La misma mirada que precedió la Operación Quetzal, que decapitó la estructura financiera de los 3 cárteles más poderosos del país. «Cuando tu enemigo camina voluntariamente hacia una trampa», respondió Harfuch, «lo último que haces es advertirle». Ramírez asintió, comprendiendo inmediatamente. «¿Qué necesita, señor?» «Nada oficial. Este fin de semana estaré oficialmente en una conferencia en Washington». Harfuch cerró el expediente. A veces el fantasma del Estado opera mejor en las sombras. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas cuando Harfuch activó el mecanismo oculto en su estudio. La librería se deslizó silenciosamente, revelando un pasillo iluminado que descendía hacia el corazón de la propiedad. Para cualquier visitante, la finca de Valle Escondido era simplemente la elegante residencia de campo de un empresario adinerado. Nadie sospecharía que bajo los suelos de madera y las alfombras persas yacía un centro de comando que rivalizaba con instalaciones militares de primer nivel. Miguel esperaba en la sala principal, su atención dividida entre 6 monitores que mostraban diferentes ángulos de la propiedad. «Perímetro asegurado, señor. Los 3 últimos sensores de movimiento están activados». Harfuch asintió, estudiando un mapa tridimensional del valle. «¿Cuánto tiempo?» 10 minutos. Vienen por la ruta secundaria, como indicó. Bien». Harfuch se movió hacia un armario de acero, introdujo su huella digital y extrajo 3 expedientes físicos, información demasiado sensible para existir en formato digital. «¿Comunicaciones?» «Frecuencia cerrada y encriptada. Si alguien intenta escuchar, solo captará conversaciones sobre ganadería y cultivos». El sonido de vehículos aproximándose alertó a ambos hombres. En las pantallas, 3 camionetas aparentemente ordinarias se detenían junto a un granero lateral. De ellas descendieron hombres que podrían pasar por trabajadores agrícolas para el ojo inexperto. Pero Harfuch
Reconocía la forma en que escaneaban el entorno, cómo se movían con economía precisa de movimientos. «Los lobos», murmuró con una leve sonrisa. 5 minutos después, el coronel retirado Vargas, la comandante Torres y el mayor Quintana se encontraban en el centro de comando. Los tres habían servido con Harfuch en los días de la unidad Halcón Negro. Los tres habían ayudado a escribir las páginas más exitosas y también las más sangrientas en la guerra contra los cárteles. Como en los viejos tiempos, comentó Vargas examinando el equipo táctico, aunque normalmente teníamos respaldo gubernamental. El gobierno solo nos retrasaría, respondió Quintana, inspeccionando un rifle de precisión. Demasiada burocracia, demasiadas filtraciones. Torres, especialista en comunicaciones e inteligencia, estudiaba ya las fotografías satelitales. La situación es clara. Están estableciendo un corredor logístico y tu propiedad es el eslabón que les falta. Deberíamos alertar a la policía federal, sugirió Vargas. Montar un operativo formal. Somos buenos, pero somos solo 4. Harfuch extendió un mapa detallado sobre la mesa central. Si alertamos a las autoridades, el cártel se esfumará. Perderemos la oportunidad de rastrear sus operaciones hasta la fuente. ¿Y los vecinos?, preguntó Torres. Si esto se convierte en zona de guerra, precisamente por eso debemos manejarlo nosotros, interrumpió Harfuch. Un operativo federal pondría a toda la comunidad en la línea de fuego. Nosotros podemos ser quirúrgicos. Miguel proyectó imágenes de vigilancia mostrando las propiedades ya controladas por el cártel. Han establecido puntos de almacenamiento aquí, aquí y aquí, estructuras de comunicación en esta elevación. Si conseguimos acceso a sus sistemas, podríamos rastrear toda su red, completó Torres, comprendiendo la estrategia. No solo defendemos mi propiedad, explicó Harfuch, su voz adquiriendo la intensidad que sus antiguos subordinados conocían bien. Convertimos su ataque en una oportunidad para desmantelar toda su operación desde la raíz. Los 4 veteranos intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso formándose entre ellos. No eran simples ciudadanos defendiendo una propiedad, eran cazadores permitiendo que la presa se acercara lo suficiente para contraatacar. «Que vengan», murmuró Quintana verificando su equipo. «No tienen idea de la trampa en la que están a punto de entrar». La fortaleza del cártel de la Sierra se alzaba como una cicatriz moderna en el rostro de las antiguas montañas. Para ojos no entrenados, parecía otra hacienda de lujo. Extensos jardines, helipuerto privado, cámaras de seguridad discretamente integradas en el diseño colonial. Pero los muros reforzados y los guardias con entrenamiento militar revelaban su verdadera naturaleza. El centro neurálgico de la organización criminal más sofisticada de México. Diego, el Águila, Reyes, estudiaba el mapa holográfico proyectado sobre la mesa de obsidiana negra. A sus 43 años, nada en su apariencia evocaba al muchacho que comenzó como sicario en las calles de Sinaloa. El traje italiano hecho a medida, los modales refinados, la educación en economía cursada en Harvard, todo cuidadosamente cultivado para distanciarse del estereotipo de narco tradicional. «Valle escondido», pronunció deslizando su dedo sobre la representación tridimensional del terreno. «Es la pieza final que necesitamos». 5 hombres lo rodeaban, cada uno representando una faceta de su imperio. Valadez, excomandante de fuerzas especiales, ahora jefe de seguridad. Montero, el estratega financiero con traje tan costoso como el suyo. Ramón, el médico López, experto en química y producción. Ferreira, responsable de la logística internacional. Y Solano, su más antiguo lugarteniente, el único que aún llevaba visibles las marcas de sus orígenes violentos. «La propiedad pertenece a un empresario capitalino», informó Montero, proyectando fotografías de la finca. «Omar Mendoza. Inversiones inmobiliarias, principalmente, sin vínculos aparentes con el gobierno o fuerzas de seguridad». El Águila asintió satisfecho. «Defensas mínimas», respondió Valadez con desdén profesional. «Cámaras estándar, algunos guardias privados, nada que represente un problema». «¿Ya hicimos contacto?»,
Enviamos representantes ayer, confirmó Solano. Rechazó la oferta inicial, típico ranchero terco que sobrevalora su tierra. El águila se permitió una sonrisa fría. Todos eventualmente entienden cuándo es momento de vender. Con un gesto, expandió el mapa para mostrar todo el corredor que habían establecido. 7 propiedades estratégicamente ubicadas, formando una ruta invisible que conectaba su centro de producción en el sur con los puntos de distribución en la capital. Esta propiedad completa el corredor perfecto, explicó, su voz adquiriendo la precisión de un profesor universitario. Elimina 3 retenes federales, reduce el tiempo de transporte en un 40% y ofrece puntos de observación natural para detectar operativos policiales con horas de anticipación. ¿Cuánto tiempo para asegurarla?, preguntó Ferreira, siempre pendiente de los calendarios de envío. 3 días máximo, respondió Valadez. Comenzamos con presión sutil, escalamos a persuasión, más convincente si es necesario. Solano, veterano de 1000 batallas, se permitió una observación. He visto la propiedad. Está demasiado bien mantenida para ser solo una casa de fin de semana. El sistema de riego es excesivamente sofisticado. El águila desestimó la preocupación, con un gesto. Otro nuevo rico que juega a ser ranchero, seguramente ni siquiera sabe manejar un tractor. La risa contenida recorrió la mesa. Montero proyectó la fotografía del propietario, una imagen borrosa tomada a distancia de un hombre de espaldas supervisando trabajadores. De cualquier modo, continuó el águila, cerrando la proyección, para el lunes esta propiedad será nuestra voluntariamente o no. Ferreira programa el primer envío grande para el martes. Es hora de que este corredor empiece a generar ganancias. Se levantó, dando por concluida la reunión, mientras Solano permanecía pensativo frente a la imagen difusa del propietario. Algo en la postura del hombre, en la forma en que los trabajadores lo rodeaban, despertaba una antigua alarma en su instinto. Pero antes de que pudiera analizarlo más profundamente, la imagen desapareció, dejando solo el reflejo de su propio rostro preocupado en la obsidiana negra. El sol de la tarde alargaba las sombras sobre el camino principal que conducía a la finca, otorgando un halo dorado a la escena que contrastaba con la tensión latente. Harfuch ajustó su sombrero de ala ancha, completando la imagen del hacendado que había cultivado cuidadosamente para esta ocasión. Sombra, su pastor alemán, se mantenía alerta a su lado mientras 3 vehículos negros ascendían por el sendero de grava, levantando nubes de polvo rojizo. Desde su posición oculta entre los encinos, Miguel verificó su arma y ajustó el micrófono oculto en el botón de la camisa de Harfuch. En su auricular, la voz serena de Torres confirmó. Audio claro. Vargas y Quintana en posición, grabando todo. Los vehículos se detuvieron a 30 metros de donde Harfuch esperaba, aparentemente relajado, junto a la cerca de su propiedad. 5 hombres emergieron, sus trajes caros incongruentes con el entorno rural. Harfuch catalogó mentalmente cada detalle, movimientos, posiciones, el bulto revelador bajo la chaqueta del tercero, la formación instintivamente defensiva que adoptaron. El líder, un hombre de sonrisa practicada y ojos cautelosos, avanzó con la confianza de quien está acostumbrado a intimidar con su mera presencia. Señor Mendoza, un placer conocerlo finalmente. Extendió su mano. Javier Montes, de Inversiones Horizonte. Harfuch estrechó su mano, notando el agarre excesivamente firme, un intento juvenil de establecer dominancia. Bienvenido a mi humilde propiedad. ¿En qué puedo ayudarle? Montes gesticuló hacia el valle que se extendía bajo ellos. Represento a un grupo de inversionistas interesados en desarrollar esta región. Su propiedad tiene características particulares que resultan estratégicas para nuestros planes. Harfuch acarició distraídamente a Sombra, proyectando una tranquilidad que ocultaba su análisis meticuloso. Notó 2 hombres dirigiéndose discretamente hacia el granero principal, otros escaneando los alrededores, buscando puntos de vigilancia. ¿Qué tipo de desarrollo tienen en mente?, preguntó ganando tiempo mientras los micrófonos captaban cada palabra.
Ecoturismo, principalmente, respondió Montes, su mentira fluida como agua. Pero también consideramos establecer una ruta de distribución agrícola más eficiente para los productores locales. Interesante, murmuró Harfuch, reconociendo el término código. Distribución ha sido siempre el problema de este valle. Exactamente. Montes se animó creyendo encontrar un punto de conexión. Estamos dispuestos a ofrecer 5 millones por su propiedad, significativamente por encima del valor de mercado. Harfuch fingió considerar la oferta mientras observaba al hombre de su derecha murmurar algo en su radio. Estaban mapeando la propiedad, evaluando defensas. La tierra ha pertenecido a mi familia por generaciones, respondió finalmente. No está en venta. La sonrisa profesional de Montes se tensó imperceptiblemente. Señor Mendoza, permítame ser directo. Este valle está cambiando, progresando. Puede ser parte de ese cambio y beneficiarse, o... Harfuch permitió que un ligero filo se filtrara en su voz. O podría encontrar que vivir aquí se vuelve inconfortable. Accidentes ocurren especialmente a personas obstinadas que no reconocen cuando les ofrecen una oportunidad única. Sombra gruñó suavemente, percibiendo la tensión. Harfuch mantuvo su expresión impasible mientras su mente registraba cada palabra grabada. Suena como una amenaza, señor Montes. Simplemente estableciendo hechos. Montes produjo una tarjeta de negocios. Tiene 24 horas para reconsiderar. Después la oferta disminuirá significativamente. Uno de los hombres junto al granero llamó, haciendo un gesto. Habían notado algo. Hermoso perro, comentó Montes al despedirse. Sería una lástima que algo le sucediera. Harfuch tomó la tarjeta, reconociendo el logo falso de la empresa fantasma. Sería un error muy grave, respondió, su voz transmitiendo un peso que desconcertó momentáneamente a Montes. Mientras los vehículos se alejaban, Miguel emergió de su escondite. Identificamos a 3, incluido Montes. Exmilitar. Ahora trabaja directamente para el Águila. Perfecto. Harfuch sonrió levemente. Acaban de entregarnos exactamente lo que necesitábamos. En la distancia, los vehículos se perdieron tras una curva. Sus ocupantes, desconociendo que acababan de revelar detalles cruciales de su operación al hombre que había pasado los últimos 15 años estudiando cómo destruir organizaciones, exactamente como la suya. El amanecer apenas rozaba las cimas de las montañas cuando Manuel Sánchez ajustó su sombrero y saludó con naturalidad a los hombres que trabajaban en su huerto de aguacates. A simple vista, parecían jornaleros como cualquier otro en Valle Escondido. Ningún observador casual notaría que cada uno era un policía rural retirado, cuidadosamente seleccionado por su capacidad para parecer absolutamente ordinario mientras mantenían una vigilancia constante. «Buenos días, don Manuel», saludó, uno sosteniendo un azadón. «Parece que tendremos un día caluroso». «Sin duda, Joaquín», respondió Manuel. «Asegúrate de revisar el riego en la ladera oeste. Han habido visitantes curioseando por ahí». Joaquín asintió, comprendiendo el mensaje codificado. En menos de una hora, la presencia de vigilantes del cártel en el perímetro oeste sería detectada y reportada, todo sin transmisiones de radio que pudieran interceptarse. A 3 kilómetros de distancia, doña Lucía, propietaria de la tienda, de abarrotes que servía como centro de información no oficial del valle, entregaba víveres a una clienta mientras memorizaba la posición de 2 vehículos sospechosos estacionados cerca del puente. «¿Más visitantes?», preguntó casualmente la clienta, una profesora jubilada que ahora coordinaba la red de observadores del pueblo. «Sí, Mercedes. Muy interesados en nuestra geografía local. Preguntaron específicamente por el camino a la finca de Don Omar. Un pastor conducía sus cabras por el sendero alto que bordeaba toda la propiedad de Harfuch, sus binoculares ocultos en su morral mientras catalogaba meticulosamente cada punto donde los hombres del cártel habían instalado equipos de vigilancia durante la noche. En el taller mecánico, Rogelio reparaba el tractor de Harfuch mientras 4 expolicías estatales, disfrazados de mecánicos, preparaban discretamente los caminos de acceso.
barriles de combustible estratégicamente posicionados como material de trabajo podían convertirse en barreras ardientes con un solo comando. Dentro del centro de mando subterráneo, Torres contemplaba admirada la red de información que aparecía en tiempo real en sus pantallas. Impresionante. ¿Cuánto tiempo llevaste construyendo esto? 3 años, respondió Harfuch, señalando varios puntos en el mapa digital. Cuando compré esta propiedad, no buscaba solo un refugio de fin de 1900 semana. Quería crear una comunidad segura, protegida. ¿Todos estos civiles saben quién eres realmente?, preguntó Quintana. No. Harfuch sonrió levemente. Para ellos soy simplemente Don Omar, un empresario que se preocupa por la seguridad del valle. Les enseñé a protegerse, a organizarse. Ellos hicieron el resto. En la pantalla, puntos azules representaban a cada miembro de la red moviéndose en aparente normalidad, pero creando un patrón de vigilancia sin fisuras. Puntos rojos marcaban las posiciones de los observadores del cártel, todos perfectamente identificados. «Están preparando algo», señaló Vargas, notando la concentración de puntos rojos en el acceso norte. «Demasiados hombres para un simple reconocimiento». Harfuch asintió. «Intentarán intimidarnos esta noche. Pequeña demostración de fuerza para ablandar la negociación de mañana». Miguel entró, portando informes de las patrullas perimetrales. «Los vecinos están activando los protocolos de seguridad. Familia Gutiérrez evacuada discretamente. Don Pedro ha invitado a sus nietos a visitarlo en la ciudad». «Perfecto». Harfuch revisó su reloj. «Que nadie intervenga todavía. Dejemos que crean que solo observan a simples campesinos». En las colinas que rodeaban la propiedad, 12 agricultores aparentemente ocupados en labores ordinarias habían creado un anillo de vigilancia impenetrable. Mujeres llevando comida a los trabajadores transportaban información crucial. Niños jugando servían como vigías naturales, invisibles para ojos entrenados para buscar amenazas adultas. En menos de 6 horas, la red comunitaria había identificado cada agente del cártel, mapeado sus posiciones y establecido contramedidas, todo bajo la apariencia de un día normal en el campo mexicano. «No entienden con quién se están metiendo», murmuró Torres observando la precisión del sistema civil de defensa. «Ese», respondió Harfuch, «es exactamente nuestro mayor activo». La luna plateaba el paisaje de Valle Escondido, mientras Rodrigo Salazar, lugarteniente de confianza de El Águila, conducía la caravana de 4 vehículos por el camino serpenteante. Su misión parecía sencilla, una demostración de fuerza para ablandar a un terrateniente testarudo. 20 hombres armados, disparos intimidatorios, quizás incendiar un granero menor. Mañana, el tal Mendoza suplicaría por aceptar la oferta. Objetivo: a 1 kilómetro, informó su conductor, reduciendo la velocidad para que los vehículos mantuvieran formación táctica. Salazar verificó su arma, una sonrisa confiada en su rostro. «Recuerden, solo asustamos. El jefe lo quiere intacto a él y a la estructura principal». A través de los monitores del centro de comando subterráneo, Harfuch observaba la aproximación con la calma de quien ha planeado cada movimiento con precisión milimétrica. «Segundo vehículo, 4 hombres con rifles automáticos», reportó Torres. «Último vehículo trae el equipo incendiario». «¿Quintana?», preguntó Harfuch por el comunicador. «En posición», respondió la voz serena del francotirador desde su nido en la colina sur. «Tengo conteo visual de 18 objetivos. 2 se quedaron como retaguardia en el cruce principal». Harfuch asintió. «Vargas procede según lo planeado». En el camino de acceso, la caravana se detuvo ante un árbol caído que bloqueaba el paso. Salazar masculló una maldición. «Despejen eso», ordenó, enviando a 4 hombres. El resto, formación defensiva. Los hombres avanzaron hacia el obstáculo, pero se detuvieron abruptamente cuando múltiples luces se encendieron simultáneamente, bañando toda la zona en una claridad cegadora que destruía su ventaja nocturna. «¡Emboscada!», gritó uno. Segundos. Antes de que un zumbido electrónico precediera a la falla total de sus comunicaciones, Salazar intentó coordinar a sus hombres mediante señales manuales.
pero el caos ya se había desatado. Detonaciones secuenciales en el perímetro enviaron columnas de tierra al aire. No lo suficientemente cerca para herir, pero con precisión milimétrica para cortar todas las vías de escape. Posiciones defensivas, ordenó, pero era demasiado tarde. Disparos de precisión inutilizaron los neumáticos de los vehículos mientras figuras fantasmales emergían y desaparecían entre los árboles, imposibles de fijar como blancos. No atacaban para matar, sino para desconcertar y desorganizar. Desde su puesto elevado, Quintana neutralizaba metódicamente a los tiradores más peligrosos, sus disparos calibrados para incapacitar, no para matar. Cada proyectil encontraba un hombro, una pierna, nunca un centro de masa. ¿Quiénes demonios son estos?, gritó un sicario cuando su arma fue literalmente arrancada de sus manos por un disparo imposiblemente preciso. En menos de 8 minutos, la fuerza atacante había sido completamente neutralizada. Algunos yacían heridos, otros arrodillados con manos en la nuca, todos desarmados y confundidos. Salazar, sangrando de un rozón en el brazo, observó atónito cuando una sola figura emergió de la oscuridad. El supuesto empresario caminaba con la confianza tranquila de un depredador, seguido por su perro pastor. «Señor Salazar». Harfuch pronunció su nombre deliberadamente, viendo la confusión en sus ojos. «Parece que se han perdido». «¿Cómo sabes?» «¿Quién?» comenzó Salazar antes de que la realización lo golpeara como un puñetazo físico. «Su operación está comprometida», continuó Harfuch con una calma profesional que heló la sangre del sicario. «Sus hombres están vivos porque así lo decidí. Lleve un mensaje a El Águila. Este valle no está disponible». Mientras los invasores eran desarmados y expulsados sistemáticamente, Salazar no podía apartar la mirada de Mendoza. ¿O quién fuera realmente este hombre? No era un empresario asustado. No era un terrateniente testarudo. La forma en que se movía, cómo había orquestado esta defensa. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. Harfuch sonrió levemente. «Solo un propietario protegiendo su inversión. Ahora vaya, antes que cambie de opinión sobre dejarlos marchar». Media hora después, los vehículos dañados se alejaban, llevando consigo no solo hombres heridos, sino una advertencia que el Águila no comprendería hasta que fuera demasiado tarde. Habían despertado a un depredador mucho más letal que ellos mismos. Cristales blindados temblaron cuando el Águila estrelló su puño contra la mesa de obsidiana. La sala de conferencias de la fortaleza, normalmente un espacio de planificación metódica, ahora vibraba con una tensión palpable. El rostro habitualmente compuesto del líder del cártel mostraba algo inusual: incertidumbre. 20 hombres, rugió mirando a Salazar, cuyo brazo ahora descansaba en un cabestrillo improvisado. 20 de mis mejores hombres neutralizados por un maldito hacendado y un puñado de peones. Montero, el estratega financiero, deslizó nerviosamente su tableta entre las manos. Algo no cuadra. Los registros oficiales muestran que Omar Mendoza es simplemente un empresario inmobiliario, sin historial militar, sin conexiones evidentes con fuerzas de seguridad. Los registros mienten, espetó Salazar, el miedo afilando su voz. Lo que enfrentamos anoche no fueron simples guardaespaldas, fueron profesionales, militares, disparos de precisión imposible, tácticas coordinadas, contramedidas electrónicas avanzadas. Valadez, jefe de seguridad, reprodujo las escasas imágenes recuperadas de la debacle nocturna. Secuencias borrosas mostraban destellos de actividad, pero nada concreto. Destruyeron nuestras cámaras en los primeros 90 segundos, explicó. Contramedidas perfectamente ejecutadas. Conocían nuestro protocolo. El Águila observó a Solano, su lugarteniente más antiguo, quien permanecía inusualmente silencioso. ¿Tus pensamientos? He visto esto antes, respondió Solano, su voz áspera por años de fumar. En Michoacán 2017, operativo especial que desmanteló el cártel del Poniente. Mismo estilo, precisión quirúrgica, sin bajas innecesarias, obra de una unidad fantasma del gobierno federal. Un técnico informático entró apresuradamente,
colocando una carpeta frente a Montero. «Señor, encontramos algo. Análisis facial». A partir del único fragmento de video útil, Montero proyectó una imagen granulada, el perfil parcial de Harfuch durante la confrontación con Salazar. El programa de reconocimiento había encontrado coincidencias fragmentadas con fotografías antiguas, archivos policiales y recortes de prensa. «Omar Mendoza no existe», explicó el técnico. «El nombre es una fabricación reciente, pero la coincidencia facial parcial sugiere vínculos con un oficial de alto rango que operó en unidades antinarcóticos hace unos años». «¿Nombre?», exigió. «El Águila». «Imposible confirmarlo», respondió el técnico, gotas de sudor perlando su frente. «Los archivos están clasificados al más alto nivel. Intentar acceder activaría alertas federales». El Águila masajeó sus sienes, su mente calculando implicaciones. «Recomendaciones. Abandonar la operación», sugirió Montero inmediatamente. «Si es un agente federal encubierto, cualquier acción adicional podría desencadenar una respuesta gubernamental completa». «Imposible», Valadez contradijo. «Sin esa propiedad el corredor queda expuesto. Perdemos millones en inversión y capacidad operativa». «Podríamos intentar un enfoque diferente», propuso Ferreira. «Si es un oficial, tendrá vulnerabilidades, familia, conexiones en la capital». Solano, quien había estado examinando las imágenes, detenidamente señaló un detalle: el reloj en la muñeca de Harfuch, brevemente visible en una toma. «Conozco ese modelo», murmuró. «Edición especial, solo 50 fabricados, exclusivo para...». Su rostro palideció visiblemente. «¿Para quién?», preguntó el Águila inclinándose hacia adelante. «Altos mandos de seguridad nacional», respondió Solano, su voz apenas audible. Un silencio sepulcral envolvió la sala mientras las implicaciones se asentaban como plomo en el estómago de cada hombre presente. El Águila finalmente rompió el silencio, su voz recuperando su fría resolución. «Preparamos un asalto completo. Si este Mendoza es quien sospechamos, no podemos dejarlo vivo». «Demasiado riesgo». «Señor», intentó objetar Solano, «si realmente es alguien de seguridad nacional...». «Para mañana a esta hora», interrumpió el Águila. «Ese valle será nuestro y este problema habrá desaparecido permanentemente. Traigan a los profesionales, los colombianos». Mientras los hombres se dispersaban para ejecutar órdenes, Solano permaneció mirando la imagen borrosa, un escalofrío recorriéndole la espalda. No habían identificado completamente a su oponente, pero acababan de elevar el conflicto a un nivel del que posiblemente no habría retorno. La medianoche envolvía Valle Escondido en un manto de oscuridad casi absoluta. Nubes densas ocultaban la luna, creando condiciones perfectas para el asalto que se aproximaba. Desde su posición elevada, Quintana observaba a través de su visor térmico el movimiento cuidadosamente orquestado en el perímetro exterior. «Contacto. Confirmado», susurró en su micrófono. 3 equipos, formación táctica avanzada. Estos no son sicarios comunes. En el centro de comando, Harfuch estudiaba los patrones de movimiento en las pantallas. Los puntos rojos se desplegaban con precisión militar, estableciendo posiciones de tiro cruzado y asegurando rutas de aproximación con métodos que reconoció inmediatamente. «Exmilitares», confirmó. «Posiblemente GOPES o fuerzas especiales colombianas. Están utilizando protocolos de infantería adaptados. Torres ajustó los sensores perimetrales. Han desactivado 3 de nuestros sistemas de detección externa. Saben lo que hacen». «Vargas activa la segunda capa», ordenó Harfuch, su voz tranquila contrastando con la tensión del momento. En el exterior, Vargas y 4 miembros de la red comunitaria activaron discretamente sensores secundarios ocultos bajo capas de vegetación natural. La defensa tenía profundidad, cada capa diseñada para ser descubierta, forzando al enemigo a creer que había neutralizado la seguridad cuando en realidad solo penetraba más en la trampa. El líder del equipo de asalto, un exteniente de las Fuerzas Especiales Colombianas conocido como el Profesor,
Dirigía la operación con señales manuales precisas. Sus hombres se movían como sombras, utilizando equipamiento militar de última generación. Visores nocturnos avanzados, inhibidores de señal, incluso drones de reconocimiento miniatura. Perímetro exterior despejado, informó uno de sus equipos. Defensas primarias neutralizadas. El profesor sonrió con satisfacción profesional. Los aficionados que habían enfrentado la noche anterior habían sido reemplazados por verdaderos expertos. Esta noche no habría sorpresas. El objetivo principal es el propietario, recordó a sus unidades. Eliminar resistencia, capturar intactas las estructuras principales. Harfuch observaba el despliegue con la calma de quien ha visto este patrón docenas de veces. Quintana, prepárate para escenario Delta. Confirmado, respondió el francotirador, ajustando su posición para cubrir el flanco este. Los atacantes avanzaron metódicamente, desactivando cada sistema de seguridad que encontraban sin percatarse que seguían exactamente la ruta que Harfuch había predeterminado. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando sus drones de reconocimiento transmitieron súbitamente imágenes de una propiedad aparentemente desprotegida. Edificios oscuros, ningún movimiento, defensas mínimas. «Es una trampa», murmuró el profesor, pero antes de que pudiera reorganizar sus unidades, el infierno se desató. El terreno mismo pareció cobrar vida. Puntos que habían identificado como rocas resultaron ser posiciones defensivas camufladas. Sistemas de irrigación ordinarios se convirtieron en barreras de agua presurizada que inutilizaron visores nocturnos. Equipos de comunicación fallaron simultáneamente, cada unidad súbitamente aislada. «Reagrúpense», ordenó el profesor, pero sus palabras se perdieron en la confusión cuando destellos cegadores iluminaron estratégicamente el campo de batalla, convirtiendo a los atacantes en siluetas perfectamente definidas, mientras los defensores permanecían ocultos. Desde múltiples posiciones, el equipo de Harfuch ejecutó una defensa perfectamente coreografiada. Miguel dirigía a los miembros de la comunidad que habían recibido entrenamiento básico, coordinando una respuesta que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. El profesor, veterano de docenas de operaciones, reconoció la táctica con creciente alarma. «Esto es contrainsurgencia de nivel estatal», transmitió a sus hombres. «Retrocedan inmediatamente», pero era demasiado tarde. Quintana había identificado y neutralizado metódicamente a los líderes de cada equipo con disparos precisos no letales. Sin comando centralizado, la unidad de élite se fragmentó en grupos desorientados. Entonces Harfuch hizo lo impensable. En lugar de mantener su posición defensiva, lanzó un contraataque. Emergiendo de la casa principal con Vargas y Torres, ejecutó una maniobra ofensiva que solo podía haber aprendido en los escalones más altos del entrenamiento militar especializado. El profesor, observando la técnica impecable, finalmente comprendió con quién se enfrentaban. «Dios mío», susurró mientras intentaba retirarse. «Es Halcón Negro». La confrontación terminó en menos de 20 minutos. Los atacantes se retiraron en desorden, dejando equipamiento militar avanzado y 3 hombres heridos. Para cuando el amanecer comenzaba a iluminar el valle, el mensaje estaba claro. No era solo un propietario con buena seguridad. Se habían enfrentado a un operativo de nivel gubernamental. En su fortaleza montañosa, el Águila recibiría pronto un informe que transformaría por completo su comprensión de la situación y del peligro mortal en que había colocado a su organización. El sol de la mañana inundaba la fortaleza montañosa cuando el Águila entró furioso a la sala de crisis. La operación nocturna había sido un fracaso catastrófico. Equipamiento militar perdido, hombres capturados y el misterioso propietario más fortalecido que nunca. «Quiero respuestas», exigió mirando a sus lugartenientes exhaustos. «¿Quién demonios es este hombre?» Solano, pálido y descompuesto, encendió el televisor de pantalla gigante que dominaba la pared. «Creo que estamos a punto de averiguarlo». El noticiero matutino mostraba una conferencia de prensa en vivo desde Ciudad de México.
El presentador hablaba con urgencia apenas contenida. Transmitimos en directo desde el Palacio Nacional, donde el secretario de Seguridad Pública, Omar Harfuch, ofrecerá declaraciones sobre la operación especial desarrollada durante las últimas 48 horas contra el Cártel de la Sierra. El vaso de cristal se deslizó entre los dedos, repentinamente entumecidos de El Águila, estrellándose contra el suelo. En la pantalla, la figura impecablemente vestida de Harfuch, el mismo hombre al que habían intentado intimidar, el mismo propietario que habían atacado 2 veces, subía al podio presidencial. «Dios santo», susurró Montero, su rostro ceniciento. «Que hemos estado atacando al jefe de Seguridad Nacional». En la pantalla, Harfuch se dirigía a la nación con la misma calma imperturbable que había mostrado frente a los sicarios. Durante los últimos 3 meses, una operación de inteligencia ha estado rastreando el establecimiento de un nuevo corredor logístico del Cártel de la Sierra, explicaba Harfuch, su voz firme. Anoche, elementos criminales atacaron propiedades en Valle Escondido, desconociendo que habían caído en una operación preparada por fuerzas federales. Imágenes de los atacantes capturados, el equipamiento confiscado y los mapas del corredor criminal aparecieron tras él. Cada exhibición otro clavo en el ataúd del cártel. En su centro de comando subterráneo, Harfuch observaba la transmisión en vivo, mientras simultáneamente monitoreaba las reacciones en la fortaleza del cártel gracias a los equipos de interceptación que Torres había plantado durante la confusión del ataque nocturno. «Funcionó perfectamente», comentó Vargas admirando la estrategia. «Los atrajiste a tu terreno, los dejaste revelar su operación completa, y ahora tienes justificación pública para desmantelarlos». «Siempre fue el plan», respondió Harfuch, observando en otra pantalla cómo helicópteros de la Guardia Nacional se movilizaban en formación. No podía atacarlos directamente sin evidencia irrefutable. Necesitaba que ellos vinieran a mí. «¿Y la comunidad?», preguntó Miguel. «¿Siempre fueron parte del plan?». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Harfuch. «La mejor defensa nunca. Es individual. Es colectiva». En la fortaleza el caos se desataba. El Águila destrozaba equipos mientras gritaba órdenes contradictorias. Algunos hombres corrían hacia vehículos, otros destruían documentos. «Nos tendió una trampa», gruñó Solano, comprendiendo finalmente. Nunca fue un objetivo. Era un cazador esperando pacientemente. La transmisión continuaba, implacable. Harfuch revelaba detalles específicos de la operación del cártel, nombres de colaboradores, ubicaciones de almacenes, rutas específicas. Información que solo podría conocer alguien que hubiera estado recopilando inteligencia metódicamente durante meses. Como resultado de esta operación, concluyó Harfuch, mirando directamente a la cámara con una intensidad que pareció traspasar la pantalla hasta la sala donde el Águila lo observaba, hemos identificado a todos los líderes del Cártel de la Sierra. En este momento, fuerzas federales están ejecutando órdenes de aprehensión en todo el territorio nacional. El estruendo de rotores de helicóptero comenzó a escucharse sobre la fortaleza, creciendo en intensidad con cada segundo. «Imposible», murmuró el Águila, su imperio desmoronándose ante sus ojos. «¿Cómo pudo orquestar esto un solo hombre?». La respuesta llegó del propio Harfuch, cuyas últimas palabras en la conferencia resonaron como una sentencia. El mensaje es claro. En este país el Estado tiene la última palabra, y para aquellos que lo olvidan les recuerdo que algunos lobos no necesitan mostrar los dientes para ser letales. El helicóptero Black Hawk sobrevolaba la carretera federal mientras Harfuch ajustaba su chaleco antibalas. Abajo, una caravana de vehículos blindados avanzaba en perfecta sincronización hacia uno de los 7 objetivos prioritarios. No era la finca tranquila de Valle Escondido. Ahora el campo de batalla se había expandido a escala nacional. «Centro, de distribución a 2 kilómetros», informó el piloto. «Fuerzas terrestres en posición». Harfuch asintió, observando la pantalla táctica donde parpadeaban puntos azules, representando unidades federales, rodeando sistemáticamente cada propiedad del Cártel de la Sierra.
Lo que había comenzado como defensa de su propiedad se había transformado en la mayor operación conjunta contra el narcotráfico en 3 años. Comando central a todas las unidades, transmitió Torres desde el Centro de Operaciones Móvil. Inicien fase 2 simultáneamente. A través de su auricular, Harfuch escuchó confirmaciones sucesivas, mientras equipos tácticos irrumpían simultáneamente en propiedades, almacenes y centros de distribución en 6 estados diferentes. La red que el Águila había construido meticulosamente durante años se desmoronaba hora tras hora, cada eslabón cuidadosamente identificado gracias a la inteligencia recopilada durante los ataques a Valle Escondido. ¿Cómo va la caza del objetivo principal?, preguntó Harfuch, mientras el helicóptero descendía hacia un centro de comando avanzado establecido en una hacienda requisada. El Águila abandonó la fortaleza principal antes de que pudiéramos asegurarla, respondió Vargas a través del comunicador. Pero gracias a los transmisores que plantamos durante su segundo ataque, tenemos rastreo en tiempo real de 3 de sus vehículos. En tierra, Harfuch avanzó hacia la mesa de operaciones donde oficiales federales coordinaban el cerco. La deferencia en sus rostros era evidente. No estaban simplemente siguiendo órdenes de un superior jerárquico, sino presenciando el resultado de una trampa maestra años en construcción. Señor, hemos asegurado 5 de las 7 propiedades principales, informó una oficial de la Guardia Nacional. Incautamos aproximadamente 1.200 kilogramos de sustancias, equipamiento militar no registrado y documentación crucial sobre sus redes de lavado. Harfuch estudió el mapa, su mente calculando movimientos como en un tablero de ajedrez, tridimensional. La propiedad en Jalisco, resistencia mayor a la esperada. El comandante local solicita autorización para utilizar fuerza intensificada. Negativo, respondió Harfuch con firmeza. Mantengan el cerco, sin bajas innecesarias. Quiero a esos hombres vivos para interrogatorio. Quintana, quien dirigía un equipo táctico en el flanco este, transmitió: fuerzas enemigas intentando romper el perímetro sur en 3 vehículos blindados. Solicito instrucciones. Inmovilicen los vehículos, pero recuerden, queremos cabezas, no cuerpos, ordenó Harfuch, su voz tranquila transmitiendo una autoridad que no necesitaba alzarse para ser obedecida. En otra pantalla, imágenes satelitales mostraban una pista de aterrizaje clandestina donde un jet privado se preparaba para despegar. El Águila, fiel a su nombre, intentaba elevarse lejos del peligro. Torres, coordina intercepción aérea. Que la Fuerza Aérea cierre el espacio, ordenó Harfuch y luego añadió, y contacta a nuestros amigos en Valle Escondido. El pájaro podría intentar regresar a su nido original. La precisión de la operación no era fruto de la improvisación. Cada movimiento había sido planeado meticulosamente durante los 3 años que Harfuch había desarrollado su red de inteligencia comunitaria en Valle Escondido. Lo que el Águila había confundido con un terrateniente obstaculizando sus planes logísticos era en realidad la culminación de una estrategia contra todo su imperio. Señor, llamó un joven oficial extendiendo un teléfono satelital. El presidente solicita un informe directo. Harfuch tomó el aparato, alejándose brevemente. Señor presidente, la operación procede según lo planeado. Hemos neutralizado aproximadamente el 70% de su infraestructura operativa. La respuesta del mandatario fue audible solo para él, pero la leve sonrisa que se dibujó en su rostro lo dijo todo. Lo que públicamente aparecería como una reacción gubernamental a un ataque contra propiedades privadas era en realidad la culminación de una meticulosa infiltración estratégica planificada al más alto nivel. Contacto visual con objetivo. Principal, transmitió súbitamente un piloto de helicóptero. Convoy de 3 vehículos intentando alcanzar la frontera norte. Todas las unidades converjan, ordenó Harfuch, dirigiéndose nuevamente hacia el Black Hawk. Es hora de saludar personalmente a nuestro amigo emplumado. La red se cerraba implacablemente. El cazador y la presa habían intercambiado roles definitivamente,
y el hombre que había sido subestimado como un simple terrateniente estaba a punto de completar el cerco perfectamente diseñado desde el primer día. 3 meses después, el amanecer bañaba Valle Escondido con la misma luz dorada que siempre, pero todo lo demás había cambiado. La finca de Harfuch, antes refugio secreto, ahora mostraba su verdadero propósito: el Centro Regional de Capacitación en Seguridad Comunitaria. Donde antes hubo graneros camuflados, ahora se alzaban instalaciones de entrenamiento. El comando subterráneo había sido expandido y modernizado, aunque los visitantes ordinarios solo veían las aulas y simuladores en la superficie. Harfuch caminaba por el perímetro acompañado por Manuel Sánchez, quien ahora portaba una identificación oficial como coordinador de seguridad rural. Sombra trotaba junto a ellos tan alerta como siempre. «La red de vigilancia en Lomas Altas ya está completa», informaba Manuel. «Los agricultores reportan movimientos sospechosos directamente al sistema central. El tiempo de respuesta ha bajado a 7 minutos». Harfuch asintió, observando a los lejos, donde un grupo de campesinos recibía instrucción de Torres sobre comunicaciones seguras. Lo que había comenzado como una red informal de autodefensa ahora era un programa piloto nacional. Comunidades rurales entrenadas para protegerse mediante vigilancia coordinada y respuesta institucional inmediata. ¿Y las críticas de la prensa?, preguntó Harfuch. Manuel sonrió levemente. Disminuyendo. Es difícil argumentar contra los resultados. 50% menos incidentes violentos en todo el corredor. Los periodistas que nos acusaban de militarizar comunidades rurales ahora preguntan cómo replicar el modelo en otros estados. En la distancia, Quintana supervisaba prácticas de tiro. No entrenaba francotiradores militares, sino agricultores y ganaderos, enseñándoles no técnicas letales, sino reconocimiento y comunicación. «Senador Álvarez llegará en 1 hora», recordó Miguel acercándose con una tableta. «Sigue insistiendo que estamos creando policías paralelas, una amenaza al monopolio estatal de la fuerza». «Muéstrale los números», respondió Harfuch. «Y recuérdale que no estamos armando comunidades, estamos conectándolas. La fuerza sigue siendo responsabilidad del Estado, pero los ojos y oídos pertenecen legítimamente a quienes viven aquí». Vargas se aproximó desde la nueva sala de situación. El presidente del comisariado ejidal de San Miguel solicita reunión urgente. Detectaron patrones inusuales en compras de terrenos fronterizos. «Programa una videollamada para esta tarde», indicó Harfuch. «Si es lo que sospechamos, tendremos que coordinar con autoridades estatales». Mientras avanzaban hacia el edificio principal, ahora expandido pero manteniendo su fachada de hacienda tradicional, Harfuch contempló la transformación, no solo de la propiedad física, sino del concepto mismo de seguridad que estaban implementando. Doña Lucía, la tendera que había sido pieza clave en la red de información durante la crisis, ahora coordinaba formalmente a 50 observadores comunitarios en 3 municipios. El pastor que vigilaba con sus cabras supervisaba un sistema de alerta temprana reconocido por la ONU como modelo innovador. «¿Crees que el águila realmente entendió su error?», preguntó Manuel mientras entraban al centro de operaciones. Harfuch consideró la pregunta, recordando al líder del cártel esposado en el helicóptero, la incredulidad en sus ojos al comprender finalmente que todo había sido una trampa meticulosamente diseñada. «Su error fue creer que enfrentaba a un individuo», respondió Harfuch, «cuando realmente enfrentaba a una comunidad completa». En las pantallas del centro de mando, mapas digitales mostraban docenas de puntos azules, comunidades anteriormente vulnerables ahora interconectadas, compartiendo información, coordinando respuestas, transformando el concepto tradicional de seguridad rural. «El viejo modelo era reactivo», explicó Harfuch a un grupo de funcionarios internacionales que observaban el sistema. «Esperábamos que ocurriera el crimen para entonces movilizar fuerzas. Este nuevo enfoque invierte la ecuación. Cuando toda una comunidad observa, comunica y colabora, el crimen organizado pierde su ventaja fundamental».
Mientras el sol alcanzaba su cenit sobre Valle Escondido, Harfuch contempló desde la ventana a los agricultores, maestros, comerciantes y jóvenes que habían transformado su vulnerabilidad en fortaleza colectiva. No era solo una estrategia de seguridad, era una revolución silenciosa que restauraba el tejido social que años de violencia habían desgarrado. A veces, murmuró para sí mismo mientras Sombra se sentaba fielmente a su lado, la mejor forma de proteger no es construir muros más altos, sino crear comunidades más fuertes. El cartel había buscado una finca para completar su corredor criminal. En su lugar, habían despertado algo mucho más poderoso. Un nuevo modelo de seguridad donde el verdadero poder no residía en armas o autoridad central, sino en la dignidad y organización de comunidades que habían decidido no ser más víctimas pasivas, sino arquitectos de su propio destino.